la reunión pasada estuvimos hablando sobre los sentidos, puertas de caída o instrumentos de gloria, parte 2. Hoy vamos a hablar la segunda parte. Y cuando habíamos hablado sobre los 5 sentidos y habíamos llegado a tocar lo que era la introducción y el propósito de Dios por el cual Dios nos había dotado esos sentidos, que son, para Adán fueron instrumentos en su comienzo para poder gobernar y estar al servicio de Adán, pero en este caso, en la naturaleza de un hombre caído, los sentidos muchas veces juegan en contra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, dando un poco de introducción para continuar el tema, sobre el tema que hablábamos que era santidad? Representaban los 3 pilares del Espíritu Santo obrando en nosotros, que es el espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio. Y tocábamos, según esta prédica, en la línea de la santidad, dominio propio, donde en este dominio propio hablábamos de gobernar los sentidos nosotros. Antes los sentidos estaban a nuestro servicio, en el caso de Adán, servían a Adán para que Adán cumpliese su función de gobernar. Hoy nosotros debemos gobernar sobre los sentidos caídos, donde tenemos que buscar la santidad, ver que guarda nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, qué es lo que tocamos, cómo nos manejamos. Por eso que hablábamos sobre el peligro de lo que representó la vista, habíamos hablado, el engaño de la vista, el oído equivocado. Hoy quiero tocar el tercer punto, el gusto desordenado. Sabemos que tenemos uno de los sentidos, el gusto desordenado, y lo podemos encontrar que a través de la palabra, según dice en Génesis capítulo 3, si usted quiere ir, vamos a dar lectura nuevamente. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos a dar lectura para volver a leer y continuar el tema, para que usted entienda. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Escuche esto, no comeréis de él. Lea conmigo lo que sigue. Ni le tocaréis. Hago un paréntesis en eso y recuerde esa palabra, ni le tocaréis, que la vamos a hablar en un momento. Le voy a explicar algo que está de más. Ni le tocaréis. Ahora les explico qué. Para que no muráis. Ahora se lo voy a explicar eso. Recuerden la palabra, no lo tocaréis. Seguimos. Muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, diga conmigo, vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del árbol el fruto, y diga conmigo, comió. Aquí nos quedamos. Y comió. Cuando hablamos de gusto desordenado, estamos hablando de que no podía probar, no tenía por qué probar de ese fruto, y sin embargo, hay algo que sucedió. Ella decidió tender su mano y probar, siendo que tenía todo un huerto completo para sustentarse, pero decidió echar mano y probar. Voy a degustar. Y ese problema de degustar es una acción de desorden. Y ahora te lo voy a explicar por qué. Degustar, porque Dios le dijo, si vas a degustar, ¿cómo será ese fruto? Cuando Satanás empieza a poner la duda en la mente de Eva, ¿cómo será ese fruto? Que ella será sabroso, será rico. Cuando pone, ¿se acuerdan que habíamos hablado que cambia la perspectiva Satanás para que caigamos en la tentación? Entonces Eva llega adentro, ¿y cómo será ese fruto? Ya que es tan muerto, se ve delicioso, se ve rico, ¿cómo será? Y cuando entramos en ese punto de cómo será probar el fruto prohibido. Y el fruto prohibido a través de la palabra es reconocido como el pecado o como es probar la desobediencia. Muchos somos tentados y llevados, unos tentados en la debilidad de la falta de crecimiento,
en la fe. Y debemos entender esto. Satanás va a tentar a cada uno de nosotros, primer punto, conforme a nuestras concupiscencias. Satanás nunca va a tentar a alguien con algo que nunca ha vivido fuera de Cristo. Entonces Santiago describe que cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. Pregunta, ¿qué es la concupiscencia? Pregúnteme, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos más bajos, los instintos más bajos y prohibidos que nosotros tenemos. Es aquella naturaleza primitiva, animal, terrenal y diabólica que afecta, obra nuestra vida en el viejo hombre. Que el viejo hombre busca desobedecer a Dios y busca cuando nos apartamos de la comunión con el Señor, buscamos caer a lo que es la verdadera naturaleza o lo primitivo nuestro, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces buscamos, cuando nos apartamos de Cristo y de su presencia y de su Espíritu, comienza a aflorar aquello que por naturaleza nosotros sometemos y doblegamos día tras día. Día tras día batallamos en vencer el pecado, los malos deseos, las obras del mal. Y usted dice, pero ya tendremos nueva criatura, somos en Cristo. En Cristo somos nueva criatura. Pero cohabitas tu naturaleza, tu persona, mi persona, cohabitan dos naturalezas, describe Pablo. La que es el hombre interior espiritual que habíamos hablado y la naturaleza de la carne. Y dice Pablo que tanto la carne como el espíritu entre sí mismos batallan para que no hagamos lo que querramos, sino que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. O sea que cuando el espíritu quiere orar, la carne es débil. La carne es débil y quiere no orar. Entonces ahí va el hombre interior espiritual, doblega a la carne y le dice, sí tienes que orar, porque beneficioso es poder buscar la presencia de Dios. Cuando la carne quiere mirar serie, el Espíritu dice, tienes que leer la palabra. Entonces es una guerra continua donde nuestro crecimiento, que Dios nos va a dar crecimiento a nosotros, porque la palabra dice que, lo dice en el Evangelio de Juan, que Jesucristo es la vida verdadera, nosotros somos los pámpanos y el Padre nos limpiará para que llevemos mucho más fruto, pero el que da el crecimiento en nuestra vida es Dios. ¿Ok? Ahora, ese crecimiento va a estar dado conforme nosotros estemos dispuestos a que Él nos dé ese crecimiento. Entonces, cuando más crecidos somos, más sabios nos volvemos en Dios. Entonces no intentamos, ante las tentaciones del enemigo, no intentamos probar. Decirle que está al lado, probar. No intentamos probar, porque la tentación viene y busca que probemos desobedecer o quebrantar la voluntad de Dios mediante tentación y concupiscencia y pecados que son gustosos, buenos a la vista y deleitosos, pero en una naturaleza equivocada, en la carne. Entonces Satanás busca tentar para que probemos día tras día esas cosas. Entonces el tener que probar, el tener que degustar algo, tomar y comer, es una acción de quebrantar la voluntad de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de solo poder, amor y dominio propio. Y en ese dominio propio nos dio la capacidad de abstenernos de todas aquellas cosas que Satanás nos proponga. Por ejemplo, el hombre que busca en su naturaleza fama, riqueza y gloria. Cosas vanas de este mundo, las mismas que Satanás ofreció a Jesús en el desierto cuando lo fue a tentar. Cuando lo fue a tentar, cosas vanas. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Vanidad y gloria de este mundo. Y cuando somos tentados a la vanidad y la gloria de este mundo, no digo que vamos simplemente a la fama. Muchos son tentados a la fama, sí, porque tienen virtud para poder llegar hacia eso. Otros somos tentados muchas veces a abandonar la fe para poder abrazar otro beneficio social. Abrazar trabajos, abrazar dinero, abrazar riqueza, abrazar oportunidades que son obras de tentación que no logramos discernir por la falta de crecimiento o por la falta de consagración o estar arraigados en la fe. Nosotros decidimos probar nuevas oportunidades, nuevas cosas. Quizás Dios me bendiga, quizás me vaya mejor, es una bendición, pero tú sabes en el fondo de tu corazón que cuando pruebas eso y accedes, eso te alejará y te apartará de la misericordia y de la gracia, porque primero te quitará tu comunión, segundo, no te permitirá congregarte, tercero, interrumpirá lo que es tu comunión con Dios. Y todos sabemos que hay oportunidades que vienen y esas
son para corrompernos, porque todo lo que probemos que sea prohibido delante de Dios, que atente contra la ley moral de Dios, está prohibido y eso no debe tocarse. Pero cuando es tocado, nosotros cometemos el error de directamente probar. Cada vez que el enemigo pone algo para tentarnos, para que probemos, para que accedamos, sea pecado que el alma se alimenta de esas obras de corrupción o sean obras de la carne. Por ejemplo, Esaú tomó y comió, dice Esaú, una de las referencias. Le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Diga conmigo: cansancio. Muchas veces ese cansancio nos lleva a probar lo que está al alcance y no es lo que Dios quiere. Estoy cansado de pasar tantas pruebas, voy a tomar esta oportunidad. Y sabes que eso te va a apartar de Dios, pero accedemos por el cansancio. Y en vez de buscar fuerzas en Dios para vencer, caemos rendidos al cansancio. Porque tanto fue, dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Dame 31. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Te pongo en contexto nuevamente. Jacob y Esaú eran gemelos, nació Esaú primero, por cuanto le es dada la primogenitura por haber nacido, salido del vientre de su madre primero. Entonces, la primogenitura que representaba era la bendición de Dios para ser parte de las tribus de Israel y poder ser parte primariamente de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Entonces, las promesas de Abraham y la promesa de una gran nación, Esaú sería parte de esa gran promesa y Dios lo bendeciría a tal punto que formaría la tribu o la nación de Israel, la hubiese formado a través de Esaú. Pero Esaú vino cansado y nunca entendió que la bendición que Dios había depositado sobre él era para una nación entera. La primogenitura que había depositado sobre él era la bendición que Dios le garantizaba, que sería parte de una gran nación, que sería patriarca y padre de una gran nación, y Dios lo bendeciría y Dios lo honraría, y había promesas, no solo en su tiempo, sino promesas futuras que aún nosotros también la podríamos ver. 32, perdón. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y muchos dicen: ¿para qué tanto luchar, orar, ir a la iglesia y buscar si al final estoy pasando siempre la misma prueba? Más sí, dame de ese guiso. Más sí, me entrego a esto. Más sí, me entrego a estos placeres. Más sí, yo peco, yo fallo, yo tomo esta opción porque es lo único que me queda, porque mi alma está cansada. Y el tema es que muchas veces estamos cansados y probamos lo que no tenemos que probar. ¿Y saben por qué terminamos en eso? Porque nosotros hacemos lo que hizo Esaú. No valoramos la bendición que Dios puso en nuestras vidas. Tomamos en menos y en poco el llamado y la bendición que Dios puso en nuestra vida cuando nos escogió y nos trajo a su camino. Muchas veces no apreciamos el llamado, no apreciamos el ministerio, no apreciamos la posición de ser hecho hijo de Dios y batallamos con una falta de identidad. Creemos que sí, Dios me bendijo y caminamos, pero no tenemos en claro ni arraigada la identidad de nuestro corazón de que Cristo nos hizo heredero y coheredero juntamente con Él de toda bendición espiritual, de que somos llamados a ser santos, de que hay bendiciones a futuro, que Dios tiene propósito para nuestras vidas, que tiene propósito para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Cuando desechamos, ¿qué le pasó a Esaú, Frank? Cuando él desechó la primogenitura o la bendición de Dios para formar una gran nación, él condenó a su generación a no ser parte de las promesas de Dios. ¿Quién fue parte de, de todas las promesas de Dios? Jacob, el que hizo el guiso y le vendió el guiso. Dale el derecho a tu primogenitura. Ven, mira. Yo como un guiso, total, la vida es una sola. ¿No escuchó eso? Hay que vivir la hora. Entonces, Esaú, aquí me voy a morir. Dijo Esaú: me voy a morir. Y muchos de nosotros decimos: algún día me voy a morir. La vida es una, tengo que disfrutar. ¿Qué voy a estar rogando en orar, en buscar, en perseverar? Cuando la Biblia me dice que aquel que perseverar hasta el fin, él se recibirá la corona de justicia. No hay otra manera. No caigamos en tener que probar cosas en las cuales este mundo y el enemigo nos ofrece por el solo hecho de estar cansado. Si estás cansado, aquel que no tiene fuerza, no tiene ninguna fuerza, vaya a Dios, que Dios le dé la fuerza. Porque venid a mí todos los cansados y cargados, que yo le haré descansar, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga, dice la palabra.
Dios promete fortalecerte y renovarte cuando tú estás agotado. Por eso que Él nos da la fortaleza. 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob sin primogenitura. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan. Toma el pan, comelo bien, si lo vas a comer, come guiso con pan. Y del guisado de la lenteja, y comió y bebió y se levantó y se fue. Y así, escuche esto es terrible. Y así menospreció Esaú la primogenitura. La necesidad de probar por la desesperación y la necesidad y el cansancio, menospreciamos el llamado. Vendemos el llamado por un puñado de bendiciones, por un poco de dinero. Muchos predicadores venden el mensaje y el llamado y se cansan muchas veces porque le ofrecieron riqueza, le ofrecen posición. Y es una gran tentación que no solo los predicadores, los hombres de Dios, sino todos estamos siendo tentados. Tú nunca eres probado en la necesidad, porque en medio de la necesidad doblas rodillas, clamas, buscas, golpeas y llamas y esperas que se abra. Tú eres probado verdaderamente cuando hay abundancia y cuando tienes mucho, te apartas de Dios. Esa habrá sido tu prueba. Esaú dice que menospreció, no caigamos en el error, porque querer probar cosas que el enemigo ofrece es porque tomamos una decisión en nuestro corazón de menospreciar el llamado, la salvación y lo que Dios puso para nuestras vidas. Nunca entregues esto, nunca entregues el llamado, jamás, jamás, por satisfacer tu necesidad. Una cosa más, no solo comió, sino tenemos otro punto que el problema del pecado también es el tacto apresurado. Diga conmigo, tacto apresurado. Volvamos a Génesis. Génesis 3:3. Génesis 3:3. Y vamos a hablar de algo interesante. Escuche esto. Y yo le dije que guardar una frase. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Guardaron esa frase, ni le tocaréis. Ok. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Les voy a mostrar algo. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Repita conmigo, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuándo muere? Cuando come. Ahora, ¿por qué Eva le dice en el capítulo 3, versículo 3? Escuche esto, porque, y analice esto. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, le dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí vamos bien. Mandamiento de Jehová, ¿sí o no? Dios le habló eso un capítulo anterior a Adán. Ni lo tocaréis, ni le tocaréis. Ahí está el error. Ahí está el error y cometemos el error muchas veces nosotros. Y usted dirá, ¿cuál es el error? Si dice que no hay que comer, y si para comer hay que tocarlo. Ahí está el problema, que cuando Dios entrega la palabra y el mandamiento, muchas veces las iglesias, los hombres de Dios, igual que los fariseos, hemos agravado el mandamiento de Dios y la ley. Los fariseos decían, por ejemplo, no tocarás animal inmundo. Y los fariseos decían, no solo no lo tocarás, sino que si pasares y con tu sombra tocares un animal muerto o impuro, ya estás corrompido. Ellos doblaban la ley, la sobresantificaban a la ley. Si Dios dijo, no lo toques, y ellos dijeron, no basta. Con la sombra, si con tu sombra pasás, con tu sombra también estás corrompido y estás en pecado. Muchas veces, mis amados, cometemos cuando nosotros Dios nos da un mandamiento y nosotros le agregamos algo más, es la peor tontería que podemos hacer. Porque le estamos dando lugar a Satanás para el engaño. Cuando Dios da un mandamiento y cuando como lo expresa, así se debe cumplir sin agregarle punto ni coma. Porque ni agravarlo ni hacerlo más santo. Y esa es la tendencia nuestra.
que queremos hacer las cosas más santas. Pero Adán, para que guarde eso y no lo haga, ¡ni lo toques! Dios dijo, no lo comas. Y el no lo comas muchas veces nos tiene que bastar para estar lejos de eso, para no caer en la tentación. Cuando Dios te da un mandamiento y te da una palabra y dice no lo hagas, no dice no lo hagas y si pasa algo haz esto. No, Dios es determinante. Nosotros somos de agregarle cosas como hacían los fariseos. Nosotros, por ejemplo, le decimos a la persona, no te vistas como hablamos el otro día, no te vistas de hombre. Y a la mujer les condenamos porque se vestían con pantalones. ¿Quién te dijo que existían los pantalones en esa época? Y jugamos, no te cortes el pelo, no te tiñes, no te hagas esto, no te hagas el otro. Y caemos en el agravamen de cosas que Dios nunca dijo. Y son santas. Y eso es un problema, porque genera rebeldía. Lo que agregamos fuera del mandamiento de Dios genera rebeldía. Todo mandamiento, toda cosa que nosotros agreguemos a lo que Jehová dijo, a lo que Dios habló, genera rebeldía. Todas las personas estaban rebeladas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el Espíritu Santo nunca te va a convencer a que no hagas eso, porque Dios nunca lo dijo. El Espíritu Santo te va a convencer que no cometas pecado de aquello que Él habló certeramente en su palabra, no que cosas que hombres te dijeron. Por eso es que nunca has tenido convicción de pecado por mandamiento de hombre o tradiciones, si no te ha causado rebeldía, oposición, enojos en el corazón. Has perdido tus hijos, tus hijos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Por eso. Porque agravamos la ley, porque tocamos el fruto apresuradamente, porque nosotros tomamos en nuestras manos la ley de Dios y la queremos transformar y hacerlo más santa y más pura. Cuando el Señor dijo, aquel que toca la ley igual que los fariseos, ustedes ni con un dedo pueden tocarla, y ustedes obligan a las demás personas que carguen con ese dolor, que carguen con esa problemática. Y yo no lo mandé. ¿Sabés por qué muchas veces costaba obedecer a personas en cosas humanas o tradiciones? Porque el Espíritu Santo no te ayudaba a que lo hicieras, porque el Espíritu Santo no te convencía que tocaras eso, el Espíritu Santo no te convencía que caminaras sobre eso, solo te convencía del pecado y de la ley que Dios dijo que no haga, no de lo que los hombres dicen que es pecado. ¿Sí o no? Por eso, cuando vemos que se obliga a la gente a hacer cosas, se lo tiene que obligar no del lado de la convicción del Espíritu, sino se obliga del lado del temor. ¿Sí o no? Por eso es que nosotros somos de tocar, y un fruto prohibido es tocar y manipular el mandamiento de Dios. Un fruto prohibido es tocar y una de las cosas prohibidas del canto es tocar espiritualmente y manipular el mandamiento de Dios, como lo hizo Satanás. Por eso que te van a dar ley de hombres y nunca la vas a poder obedecer. ¿Sabes por qué? Porque genera rebeldía. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios, porque es carne y no es espíritu, porque es muerte y no es vida. Por eso, otra de las cosas que debemos entender, el olfato corrompido. Diga conmigo, olfato corrompido. Vamos al libro de Amós. Porque no solo agarró el fruto, sino que al comerlo huele. ¿O no? Cuando come el fruto, ¿qué hace? Huele. Pero hay algo que Amós dice. Vayan al libro de Amós, capítulo 5, verso 21. Amós 5, 21. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Vamos un versículo más, a ver. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no la recibiré, ni miraré ni la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Dame uno más, por favor. Quita de mí a la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero era ese olor fragante, quiere decir, la traducción original es olor de un sacrificio aceptado por Dios. ¿Cuándo aceptaba el sacrificio Dios?
cuando el pueblo y los sacerdotes estaban en obediencia. Por eso que Amós en ese tiempo, cuando habla estas palabras, llama a ¿qué? Estaba llamando a Israel al arrepentimiento a causa del pecado que habían cometido, adulterando su corazón con las naciones paganas de alrededor. Y Amós le dice, no hagan nada, no den ofrenda, no hagan olor fragante, no hagan ese sacrificio y olor fragante para mí, porque no me interesa, porque ustedes han corrompido su olfato con los inciensos. Amós predicaba con los inciensos, con los placeres, con los perfumes, con todo lo que los pueblos paganos. Y cada vez que ustedes prenden incienso, le decíamos, huelen y les recuerda la paganía y los dioses de las otras naciones. Y el problema del pecado del olfato de Israel, que Israel tomaba todo lo que las naciones de alrededor tenían, como los inciensos, y eran paganos, porque eran entregados a otros dioses. Y ellos cada vez que olían esos inciensos, su corazón se volcaba y les transportaba en su momento cuando ellos estaban adorando a otros dioses, que no era Jehová. Y a Jehová no le interesaba la adoración que ellos hacían, porque su corazón estaba lejos de él. Porque ustedes cuando huelen me prenden incienso, huelen incienso, y eso es para otros dioses. Su olfato, su sentido los lleva a recordar a aquellos dioses paganos y las cosas que hacían con la paganía. Pero yo digo, soy Jehová Dios, Dios santo y verdadero. Y el profeta Amós le dice, arrepiéntanse, porque todo lo fragante que ustedes quieren subir hacia mí no es aceptado. Porque ustedes mismos, su olfato y su sentido está corrompido. Porque cada vez que prenden sus inciensos, que yo no le mandé a prender, esos le atraen memoria de las naciones ajenas a mí. Y Amós le reprendía porque era un pueblo idólatra. Decía adorar a Jehová y era idólatra. Por eso que le dice, no me interesa lo que es su sacrificio. Lo interesante de esto, el sacrificio del incienso era pagano. Y otra cosa que Dios le reclamaba, sacrificios vacíos, carentes de adoración genuina. Y le reprendía algo más a Amós. Sacrificios religiosos llenos de hipocresía. Porque sus sentidos, en cada incienso que prendía, recordaba y traía memoria en el corazón de ellos la vida y la adoración a los dioses paganos. Por eso que Amós lo reprende y a Dios aborrece la hipocresía que tenían en su corazón ellos. Muchos de nosotros todavía estamos pegados a circunstancias del pasado y a placeres del pasado, a otros deseos y a otros dioses en los cuales huelen muy mal delante de Dios. No es olor fragante nuestro sacrificio, o sea, una ofrenda aceptable, sino que es una ofrenda con hedor, donde no es aceptada por Dios. ¿Qué consecuencias tenemos cuando los sentidos están sin el gobierno de Dios? Por ejemplo, sentimos vergüenza por la vista. Dice que Adán y Eva cuando comieron se encontraron que estaban desnudos. Cuando nosotros pecamos en nuestro sentido, nos estamos expuestos a nuestra desnudez. Pobre, miserable y desnudo eres, dice el Apocalipsis hablando en la iglesia de la Odisea. Porque eres pobre, eres rica y te has enriquecido, pero pobre, miserable y desnuda eres. Por cuanto has pecado en contra de la ley de Jehová. El oído se llena de temor. ¿Qué pasó cuando se encontraron que estaba desnudo? Cosieron una higuera. Y cuando Dios habló en el medio del huerto buscándolo, se escondieron. Porque eso es lo que hace cuando nosotros pecamos con nuestro sentido y le damos lugar. Entra el temor. Huimos de la presencia de Dios. Y otra cosa, el pecado siempre desordena lo que Dios ordenó. Escucha esto, el pecado siempre desordena lo que Dios ordenó. Dios quiere traer a través de la persona, escuchen como decía mi esposa, la persona, el Espíritu Santo, quiere traer a tu vida orden. Pero cuando nosotros no guardamos el dominio propio y la santidad de nuestro sentido, empezamos a pecar, a caer en tentación y en debilidad y en cosas de la vista, el oído, el olfato, cosas que no son correctas de parte de Dios, comenzamos a desordenar lo que el Espíritu Santo ordenó dentro de nosotros. Puso paz, puso gozo, puso benignidad, pone los frutos del Espíritu, pone un orden, una convicción, un entendimiento, una sabiduría, pero cuando pecamos entra la oscuridad y entramos a estar desorientados y comenzamos a perder la visión. ¿Cuándo decimos que perdemos la visión? Cuando el pecado nubla nuestros sentidos. Así es. ¿Cuándo tenemos visión? Cuando estamos en la obediencia y en la santidad de Dios. ¿Tú quieres tener visión para tu familia?
Mantente en la presencia de Dios, tendrás entendimiento y cómo caminar adelante. Pero apártate y tendrás confusión. Todo será un desorden. Tengo 4 minutos para cerrar. Mateo 5, Romanos 12:1, por favor. Vamos a hablar cómo Cristo trae redención y Dios nos restaura de un hombre caído a una nueva persona en Cristo. Cristo restaura los sentidos, claro que sí. Romanos 12:1 habla: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En nuestros cuerpos están los sentidos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sin aplicar los dominios propios y someter nuestra vida a la obediencia santa de Dios, no puede haber un culto que Dios acepte, una reunión o un sacrificio que sea aceptable para Dios. De Corintios capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dame una más. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquellos que se pierden tienen olor a muerte, porque sus obras son de muerte. El alma que pecare, esa morirá. No habla de pecar en el hecho de decir, uy, fallé, pensé mal, me voy al infierno. No. Habla de que Dios no nos perdemos en Cristo. Habla de una sola cosa: de que nosotros permanecemos hasta el fin en la fe, a pesar de nuestras debilidades, porque todo se trata de Él, a pesar de nosotros. Por eso nosotros le definimos gracia. Es Dios obrando a favor de nosotros, aunque no lo merecemos. En Cristo los sentidos vuelven a servir a Dios. Escuche esto: los sentidos pueden tener puertas a caída, claro que sí, si no los gobernamos y tomamos ese control. Si gobierna la carne, estaremos en opción de caída, pero seremos instrumentos de gloria si somos guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero que se ponga de pie, vamos a orar. Espero que esta enseñanza haya podido traer sentido y dirección. Aquellos que quieran, puedo estar compartiendo este bosquejo a través del grupo. Usted puede seguir la libertad que Dios le entregó en esta noche mientras adoramos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En tu gracia estamos, Señor, repletos, estamos llenos de tu presencia, Señor. Queremos más de ti, Señor. Levante su mano y adora a Dios y entregue su corazón. Y que sea una adoración de olor fragante, con un corazón rendido, diciendo: Señor, tú eres quien perdona mis pecados, tú eres quien me limpia, tú eres quien me renueve.